Si a uno le preguntan qué está claro en el panorama internacional en este año, que todavía está relativamente en sus inicios, pues dirá que es seguro que Putin y Xi Jinping siguen mandando en Rusia y China y no parece que vayan a cambiar mucho su modo de hacerlo. Sí, sabemos que Trump llegará a la presidencia dentro de muy poco, pero tampoco está del todo claro qué va a suceder. Cuánto de lo que está diciendo ahora se va a plasmar luego en política exterior, concretamente, y cuántos son modos de seguir en el debate o simplemente intentos de lanzar unos mensajes que no se van a concretar del todo. Por lo demás, la situación está llena de indeterminaciones, de puntos confusos. En Canadá, la renuncia después de 9 años del primer ministro Trudeau abre un periodo también de incertidumbre. En Corea, finalmente, se ha detenido al anterior presidente, que estuvo protegido por la Guardia Presidencial, donde finalmente un contingente importante de policía entró en la residencia. En Francia, el gobierno, un tanto precario, de un político centrista, se ha salvado de la moción de censura, porque esta vez los socialistas no la han apoyado, pero sigue en manos de una posible pinza entre la extrema derecha y la extrema izquierda, apoyada por otras fuerzas. En Alemania, efectivamente, se esperan elecciones en febrero, ya lo sabemos, la campaña electoral está avanzando sin grandes entusiasmos, pero el panorama pues tampoco sabemos cómo terminará. En Irlanda, las dos fuerzas dominantes, de centro derecha y centro izquierda, se iban turnando en el poder hasta la elección anterior, donde terminaron en una gran coalición. No van a poder seguir manteniendo esa gran coalición, mejor dicho, no va a ser suficiente para tener mayoría como para gobernar y tendrán que entrar en nuevos pactos. En Austria, finalmente, el presidente, que pertenecía al Partido Ecologista, ahora no puede pertenecer a ningún partido, pues con gran resistencia ha tenido que encargar el gobierno al vencedor de las elecciones, con un 30%, al líder de los ultraliberales alemanes, es decir, un partido populista de derechas, puesto que las otras fuerzas que querían precisamente evitar el ascenso de este personaje bastante radical al poder no han conseguido formar una coalición. Incertidumbre por todas partes. En Hungría y Eslovaquia tenemos ya a dos presidentes dentro de países de la Unión Europea francamente euroescépticos y con una cierta cercanía a Rusia. Además de ello, en los países del norte de Europa hay una preocupación grande por lo que están llamando la guerra híbrida por parte de Rusia, que ha tenido, como se sabe, pues hace algunas semanas un nuevo episodio. Son esos buques fantasma bajo banderas de conveniencia que en realidad transportan bienes rusos para escapar así del embargo y que dejan el ancla arrastrarse por el fondo del mar, y parece que con eso pues arrancan ciertos cables que dan suministro energético o también cables de datos, de transmisión de datos. Y los países del Báltico, incluyendo Alemania, acaban de reunirse para establecer medidas que dificulten esas acciones, aunque realmente es muy difícil porque se cree que hay un número alto de buques de ese tipo y aunque haya una cierta presencia militar en el futuro, pues es muy difícil tener controlada toda la superficie marina. Junto a esto hay también ciertas luces al final de ciertos túneles. Se ha llegado a un acuerdo, a una tregua entre Israel y los palestinos. Todavía está
por ser aprobada definitivamente por el gobierno israelí, y desde luego todo el mundo sabe que puede ser precaria, que no es el final, pero sí es un paso importante por la mediación catarí y con la intervención del gobierno de Estados Unidos, del actual y del futuro. De hecho, Trump ha enviado a un emisario, un empresario, amigo, multimillonario, sin experiencia diplomática, pero parece con bastante habilidad para trenzar acuerdos, y traía la presión extrema del presidente Trump sobre los israelíes, a los que teóricamente y prácticamente también apoyan, pero les exige realmente la finalización de la guerra. Y en el Líbano, país muy castigado en los últimos años, como se sabe, se ha dado una consolidación importante porque han elegido como presidente a un veterano militar con experiencia y parece con sensatez, y como primer ministro, siempre manteniendo el equilibrio entre musulmanes y cristianos que caracteriza al Líbano, y como primer ministro a un juez, renombrado juez internacional que está en la Corte Penal Internacional y que regresa al Líbano para asumir esta responsabilidad. Es de desear que estas dos personalidades, con todos los apoyos que han tenido para su elección, consigan que el país, por fin, después de años, décadas de sufrimiento, pues avance en la dirección correcta. Así que no nos quedará más remedio que seguir informando, porque lo que tenemos ahora es incertidumbre, mucha incertidumbre. Muchas gracias.